¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Estamos una vez más en un viernes de en vivo a través de Facebook, a través de las plataformas de Agente Alejandro Vega y José Alfredo García Aranda o Asesoría Individual. En esta ocasión sí nos acompaña mi estimado tocayo, que la semana pasada nos hiciste falta. Muchas personas nos hicieron preguntas acerca de los seguros. La semana pasada hablamos, no sé si lo recuerden, de los seguros privados y los seguros públicos. Y nos hicieron muchas preguntas, te mencionaba, sobre los seguros públicos, ISSSTE, IMSS y más específico en el IMSS. Hablábamos de que hay pues invalidez, enfermedades no propias de la profesión, enfermedades no profesionales. Pero más nos preguntaron acerca de los riesgos de trabajo, qué es lo que pasa cuando nosotros estamos laborando o cualquier persona está laborando y tiene una enfermedad que le impide trabajar a causa del mismo trabajo, o tiene un accidente, fractura, esguince, cualquier cosa que le imposibilite llevar a cabo sus funciones. Y pues te echamos la bolita, tocayo, porque pues sabemos que tú eres el efectivo en estos asuntos. ¿A poco sí? Es lo que cuenta la leyenda. Bueno, pues esperemos que muy buenas tardes a todos los que nos siguen o nos están viendo por este medio, este canal, en nuestra página de BB Asociados. Pues bueno, la vez pasada pues les quedé mal, no pude asistir a la reunión o a la charla de los seguros que hicieron mención. Y en esta ocasión pues vamos a hablar de los riesgos de trabajo. Los riesgos de trabajo que pues comúnmente están expuestos los trabajadores con una empresa o con su patronal, ¿sí? Pues todos aquellos riesgos, ¿sí? Pueden ser tanto accidentes o enfermedades, ¿sí? que le llegan a ocasionar a un trabajador a consecuencia de su desempeño laboral, ¿sí? Pues este es un tema muy amplio, ¿sí? Yo pienso que me gustaría que la gente, pues bueno, que nos hicieran llegar comentarios, mensajes, qué situaciones han tenido con una empresa, una patronal, cuando han tenido un riesgo de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden pasar mil cosas dentro de una empresa, ¿sí? Es correcto. Nadie está expuesto a decir, no, nunca me va a pasar nada, ¿sí? A lo mejor en el menos trabajo, en el menos indicado, ¿sí? Puede haber un riesgo de trabajo. No nomás por el hecho de que digas, oye, yo trabajo en una oficina, nunca voy a tener un riesgo de trabajo, ¿sí? ¿Y qué pasaría si en el trayecto a tu desempeño, a tu oficina, ¿sí? O saliendo de tu oficina a tu casa, ¿sí? Chocas, por ejemplo, vas en tu automóvil, ¿sí? De manera consciente, vas manejando, ¿sí? Te salió un percance vial, chocamos, ¿sí? Entonces hay un accidente y por lo tanto un trabajador es diagnosticado con esguinces cervicales, amputación de la pierna derecha, no sé, muchas cosas que pueden llegar a pasar en un accidente, que no se lo deseamos a los trabajadores, que nadie le vaya a pasar, ¿sí? Entonces ahí ya estamos hablando que hay un riesgo de trabajo, ¿sí? La ley del seguro social, vamos a hablar que este tipo de seguro, que son cuando hay los riesgos de trabajo, se contemplan en ambas leyes, ¿sí? También está tanto en la ley del seguro social, régimen 73, y la ley régimen 1997, ¿sí? Entonces, como lo dije hace ratito, pues me gustaría si las personas que nos están viendo tuvieron alguna experiencia en cuestión a un riesgo de trabajo, ¿cómo les fue? ¿Qué hicieron? ¿Sí? ¿Ante quién acudieron? ¿Sí? ¿Llegaron a obtener una pensión por una incapacidad parcial, total, ¿sí? De manera parcial, permanente, ¿sí? Entonces,
si hay algunos comentarios, algunas dudas que podamos aquí resolverles, con mucho gusto podemos darles una pequeña asesoría por este medio. Pero bueno, como también hacíamos en mención, que cualquier persona pues obviamente puede tener un riesgo, así sea una persona que diga, pues yo trabajo en una oficina, jamás voy a tener un riesgo de trabajo. No, todos estamos expuestos, ¿sí? Aquí tanto Alejandro, tú y yo estamos expuestos a un riesgo, ¿sí? Entonces, no nomás tan solo hecho, si hay un índice de riesgo de posibilidades cuando hay otro tipo de materia de trabajo, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores de la construcción, ¿sí? Los trabajadores, ¿sí? De la minería, ¿sí? Entonces, hay por ejemplo, trabajos donde puede haber más alto este riesgo de trabajo. Incluso las empresas por eso pagan un poco de una prima más alta, ¿sí? Por el riesgo que pueden llegar a tener esos trabajadores, ¿sí? Imagínate que aquí un trabajador de la CFE, imagínate, ¿sí? Que el riesgo que ellos tienen de ir a acomodar un poste, subirse, estar manejando los sistemas eléctricos, ¿sí? ¿Cuántos trabajadores no hemos visto que han sufrido una descarga eléctrica? Vivió, ¿sí? Pero vivió, ¿y qué le pasó? ¿Sí? Entonces, ahí ya estamos hablando que hubo un riesgo de trabajo, ¿sí? Que poco a poco vamos a ir desarrollando el tema de cómo es lo que debemos de hacer a la hora de que un trabajador sufre un riesgo de trabajo. Y ¿sí? que también es importante checar cómo nos tienen registrados las empresas a todos aquellos que son trabajadores, porque pues muchas veces las empresas mañosas te registran con un riesgo menor y a la hora de un riesgo, de un accidente, la pensión que le otorgan a esta persona pues es pequeñita, ¿no? Entonces hace apenas unos meses nos había contactado una persona que trabajaba para una grúa. Uh-huh. Y la grúa le dio a los postes, a los cables de luz. Uh-huh. Y sufrió una descarga eléctrica. Uh-huh. Y a raíz de la descarga eléctrica tuvo amputaciones. Uh-huh. En algunas fueron algunas extremidades. Uh-huh. Y de sus piernas uh-huh. Y de sus manos. Sufrió uh-huh. amputaciones de sus dedos. De hecho, una de las manos no la tiene. Uh-huh. Y a raíz de eso también perdió la vista de uno de los ojos. ¿Cómo puede producir ese riesgo una descarga eléctrica? ¿Cómo puede producir una tanta afectación a un cuerpo que puede llegar a perder o sea, que lleguen a amputarle las piernas, sí, por ejemplo? Claro. ¿Sí? O sea, ¿cómo una descarga puede ocasionar eso? No nomás es un simple toquecito y mañana estoy bien, ¿sí? Así es. Entonces, ¿cómo puede haber un desprendimiento de una parte de un cuerpo que, obviamente, al condicionarse un riesgo de trabajo, uh-huh. ¿sí? Hay una tabla de evaluaciones que obviamente se va a determinar uh-huh. a cuánto corresponde las pérdidas de su cuerpo? No, y ¿sabes qué, Eric? A esa persona, uh-huh. ¿de cuánto crees que le están dando su pensión? ¿Cuánto imaginas tú, Alfredo? Pues, ¿qué será? ¿Trabajaba en la CFE? ¿Trabajaba para la CFE? Trabajaba para una grúa independiente, una empresa independiente okay. de grúas, de esas grúas que van y montan una grúa fija, una pluma, no sé. Ya. Como hemos visto en otros temas, ¿no? De que el patrón lo hemos señalado, lo hemos retocado, de que a lo mejor lo tenía, es muy común, ¿no? También sufrió el riesgo de trabajo y al momento, porque más adelante vamos a hablar de cómo se cuantifican este tipo de pensiones, ¿sí? Y sufre el riesgo de trabajo y resulta que el IMSS, cuando va a otorgarle, resulta que sí le va a dar la pensión. Estaba registrado con un salario de 200 pesos. Así es. Y en realidad ganaba ¿cuánto? Pues la verdad es de que sí estaba registrado con un salario mínimo. Un salario pequeño, uh-huh. a pesar de ser ¿cómo se le puede decir? Un trabajo calificado. Ajá. Su pensión le llega de 230 pesos. Entonces esta persona pues ya no puede trabajar. 230 pesos. 230 pesos mensuales. ¿Te tocó ver la resolución? 230 pesos. Y bueno, esta persona se acercó a nosotros precisamente para solicitarnos información
para saber qué es lo que tiene que hacer para que esa pensión pues obviamente sea un poco mayor, o por lo menos le otorguen la definitiva, la ¿cómo se llama? La invalidez definitiva, porque pues esta persona ya no puede desempeñar sus funciones ni con esa empresa ni con otra, porque ya tiene faltantes de sus miembros, tanto en las manos o en los brazos como en las piernas. Y si es una pensión, híjole, 230 pesos 230 al mes. pesos mensuales, y aparte la vista de un ojo. Entonces, incluso yo a veces me pregunto cómo es posible que otorguen una pensión a una persona que está tan mal por esa cantidad. No entiendo yo cómo es posible, cómo es que las giran o las otorgan de esa. ¿Con base en qué criterios? No te sé Entonces, decir. no sabemos, y precisamente aquí estamos pues para aclarar, porque pues, muchas personas tienen estas incógnitas de que cómo una persona puede recibir tan poquito dinero. Entonces, ahorita se me venía a la mente una de las preguntas que nos hicieron la semana pasada. No sé si alguien recuerde que estábamos hablando de que un arquitecto decía: oye, es que me sales más caro tú que eres ayudante de albañil, al arquitecto que tengo en la oficina. Claro. Que el arquitecto es profesional, estudió, y me salen más caro tú las cuotas obrero patronales. Entonces, pues viene siendo la primera pregunta, mi estimado tocayo, que te traslado: ¿por qué las cuotas obrero patronales del chalán, ayudante de albañilería, electricidad, todo eso, le sale más caro que el mismo arquitecto que tiene haciendo proyectos dentro de la oficina? Ok, pues sí, como tocábamos el tema hace ratito, sí, hay empresas que pues obviamente tienen un alto índice de probabilidad de que un trabajador pueda sufrir un riesgo de trabajo, ¿sí? Se denomina como probabilidad alta de riesgo de trabajo para esta empresa, ¿sí? Entonces, ok, el Seguro Social no te va a cobrar la prima que el arquitecto esté sentado en su oficina diseñando, ¿sí? Para él es una prima muy diferente que tendrá que pagar por su seguro para este tipo de prevenciones que contempla la ley, que en este caso estamos hablando de los riesgos de trabajo, ¿sí? Que a tener al trabajador ya desempeñando su función afuera en la obra. ¿Por qué? Porque obviamente ya ese trabajador, ya al nomás especificar que va a desempeñarse montando, no sé, andamios, pilares, no sé, pues ya hay un más riesgo de ese trabajador de que pueda sufrir un riesgo de trabajo al estar haciendo sus funciones. Sí, tiene más probabilidades de que hay más probabilidad de riesgo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ese tipo de trabajos hay una prima de riesgo más alta, ¿sí? Que cobra el instituto al patrón, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente hay más probabilidad de un riesgo y por lo tanto el patrón está más obligado a pagar esa prima más alta. Y ¿sí? Por lo mismo también a los seguros privados, a la hora de hacer el cuestionario médico o el cuestionario simplemente de sus funciones, actividades, también eso le puede generar una extra prima, le llaman a ese cargo extra, digamos, de lo que es el costo de su seguro. A lo mejor una persona en sus mismas condiciones, pero con un trabajo distinto, puede ser tal vez un 30% más barato para una prima de seguro, que a lo mejor que para esta persona que trabaja en la construcción. Sí, hay una similitud en los seguros privados. Sí. Es correcto, por eso a veces que preguntan, se me viene a la mente una de las preguntas que viene en el cuestionario: ¿usted practica algún deporte extremo, paracaidismo, rappel, motociclismo, que ya se considera dentro de los deportes de alto riesgo? Sí, cada cuánto tiempo pasas arriba de la moto. Ahora, ¿usas la moto nada más para tu trabajo o eres repartidor? O si es solamente ocasionalmente, o igual la portación de arma también tiene un riesgo muy alto. Así es. Entre otras actividades que hay.
Muy bien, entonces al parecer quedó despejada esa duda. No sé si les quedó por ahí alguna duda, alguna inquietud. Esto es de ida y vuelta. Si ustedes nos preguntan, nosotros respondemos. Si no tenemos retroalimentación, pues damos por hecho de que ya están respondidas sus preguntas. Entonces, por ahí más vale preguntar que quedarse con la duda. Entonces, pues pasemos a otro subtema de eso, de lo que es riesgo de trabajo. Acaba de mencionar ahorita el estimado Alex, pues que a esta persona le diagnosticaron, o ¿cómo se llama cuando le determinan? Uh-huh. Le determinaron pues, que era invalidez. Uh-huh. Y obviamente pues le pasó cuando estaba acomodando la grúa. Uh-huh. En la semana, sus funciones. Exactamente, la semana pasada estábamos hablando, pero lo hablamos muy escueto, con un lenguaje propio de agentes de seguros y no de una persona que desempeña las funciones en lo legal, de cuál es la diferencia entre riesgo de trabajo e invalidez. Entonces, pues yo creo que muchas personas tienen esa duda. No sé si nos puedas aclarar. Sí, de hecho, ahorita dijiste que fue hay que diferenciar cuando es una invalidez, ¿sí? Una pensión por invalidez o una pensión por riesgo de trabajo, ¿sí? La pensión de invalidez es muy diferente, ¿sí? A una pensión por riesgo de trabajo, pero tienen similitudes también, ¿sí? El riesgo de trabajo, ¿sí? Incluso aquí tenemos nuestra ley del seguro social, ¿sí? Es muy clara, ¿sí? Incluso nos maneja en su primer artículo del seguro, en el capítulo 3 del seguro de riesgos de trabajo, nos maneja en su artículo 48, riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Accidentes y enfermedades, ¿sí? Entonces, los riesgos de trabajo se pueden derivar, por ejemplo, en el caso que vamos a manejar ese caso de que el trabajador, ¿sí? Sufrió una descarga eléctrica, cae, ¿sí? Ahí, ¿qué fue? ¿Accidente o enfermedad? Fue un accidente. Un accidente, ¿sí? Entonces, al ser un accidente, es un riesgo de trabajo y por lo tanto el Seguro Social tendrá que determinar, ¿sí? Si es una pensión temporal, previamente, ¿sí? Ahorita vamos a abundar un poquito del tema, cuánto es una pensión temporal previa, ¿sí? Si es definitiva, ¿sí? Si es parcial, incapacidad parcial permanente, así se le denomina, ¿sí? O en su caso incapacidad total. Entonces aquí, por ejemplo, ya nos puede confundir un poquito que en los riesgos de trabajo también puede haber enfermedades. Esas enfermedades, para poner una similitud, pueden ser derivadas también a la consecuencia de la actividad del trabajador, ¿sí? ¿De la actividad o también del accidente? Sí, la actividad, supongamos, ahorita que estamos hablando con trabajadores de la obra, ¿sí? Uh-huh. Hay muchos trabajadores que están expuestos a, no sé, a la tierra, a estar respirando, soldando, no sé, todos los que están respirando. ¿Qué tal si un trabajador no usa una mascarilla para cubrirse de aquellos elementos químicos que pueden oler, ¿sí? De estar respirando, comiendo tierra. Cuando soldan galvanizado. Todos esos elementos que son químicos, ¿sí? ¿Qué puede llegar a tener como consecuencia posterior? ¿Sí? Alguna enfermedad pulmonar, respiratoria, renal, enfermedades pulmonares, el riñón. Ay, no puedo respirar bien, ¿sí? Tengo dificultad. Entonces, ¿qué fue lo que? ¿Y cuánto? Espérame, pues ya cuando nos sentamos con los trabajadores, ¿y qué te desempeñas? Si yo voy a sacar otro tema. A mí me tocó una vez asesorar a una persona que se dedicaba en una empresa en el área de cromación, de cromar. Uh-huh. De que llegaban y yo me dedicaba, me traían fierro, ¿sí? Un cuadro de una bicicleta, ¿no? Que ya era basura, ¿sí? Y él lo restauraba y cromaba ese fierro, ¿sí? Y lo dejaba como si fuera nuevo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuánto tiempo tienes trabajando ahí? No, pues ya 10 años, ¿sí? Pero me he sentido mal, ¿sí? Me siento mal de salud. Incluso
llegan con sus diagnósticos y cada rato incapacidades dentro de la empresa, Claro. ¿sí? Y pues obviamente, pues ya, enfermedades en los pulmones, en las vías respiratorias, de respirar esos químicos que a base de ese producto, pues desempeñaba sus funciones. Sí. Entonces ese producto, a lo largo de su trayectoria, de su trabajo, pues le afectaron, tuvieron consecuencias en su afectación de su, pues lo que viene siendo su parte pulmonar, sistema respiratorio. Su sistema respiratorio. ¿Qué es lo que pasa? Pues que obviamente a la hora de que es evaluado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí? Le dice, no, pues sí, tienes una enfermedad, ¿sí? Por lo tanto te voy a otorgar una pensión de invalidez. Ok. Pero espérame, ¿por qué una pensión de invalidez? ¿Sí? Sí, no las determinan mal o equivocadas. Sí, es una enfermedad, pero fue ocasionada al desempeño en el desempeño de sus funciones. Por lo tanto, se vuelve un accidente de trabajo, porque fue a consecuencia de ese trayecto de esos 10 años que se dedicó a manejar esos químicos que le produjeron ese efecto en su sistema. Y por lo tanto, el IMSS ahí le otorgó de manera incorrecta una pensión de invalidez, siendo que debería ser una pensión por incapacidad parcial, ¿sí? De sus disminuciones a consecuencia de esa enfermedad que sufrió al estar expuesto con esos químicos, ¿sí? Entonces, aquí es donde puede existir confusión. Incluso hasta el propio instituto expide una resolución de pensión en la que otorga de manera incorrecta este tipo de pensión. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Que fuera se declarara nula esa resolución y por lo tanto se emitiera una de correcta que fuera consecuencia de un riesgo. Correcto. ¿Sí? Y una invalidez es muy diferente, ¿sí? Una invalidez es muy diferente. Ahorita, por ejemplo, nosotros estamos aquí trabajando, ¿sí? Y pues mañana, yo como siempre he dicho, todos no estamos expuestos al día de mañana. Oye, ¿sabes qué, mi Alex? Pues estoy mal de mis riñones, no sé, ya tengo diabetes, pero gracias a Dios que no, ¿verdad? Pero pues podemos adquirir enfermedades, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas limitaciones de enfermedades que fueron adquiridas no fueron consecuencias del trabajo por estar escribiendo en la computadora, pues no, ya son consecuencias de uno, ¿sí? De tu organismo. Así es. Entonces, como ejemplo lo pongo, ¿sí? Ya estamos adquiriendo enfermedades y por lo tanto pues llega un momento en que ya nos imposibilita poder trabajar, ¿sí? Nos imposibilita, ya es muy difícil poder trabajar, ejercer una función dentro de una empresa, ¿sí? Ya no me puedo acomodar en una empresa percibiendo más del 50% del salario que percibía actualmente, ¿sí? Que son requisitos que contempla la pensión de invalidez. Claro. Entonces, esa persona, ya una vez haciendo sus estudios médicos, podrá constatarse el Instituto Mexicano del Seguro Social que podría ser apto para una pensión de invalidez por enfermedades de orden general, producidas no por riesgo de trabajo, ¿sí? Esa es la diferencia. Riesgos de trabajo, enfermedades generales, que también pueden ser enfermedades producidas por un desempeño de una función, que pueden ser riesgos, ¿sí? Pero son muy diferentes. Sí, hay una línea divisoria que obviamente limita cada parte, exacto, así como lo dices. Entonces, muchas veces tienen hasta ellos la confusión, oye, ¿qué es lo que me corresponde a mí si me pasó esto? Que se acerquen acá al despacho y ya los orientamos acá. Sí, algo más que me preguntaron y me estoy acordando ahorita de las preguntas que me estuvieron haciendo. Hice varias publicaciones del tema que íbamos a hablar el día de hoy y me preguntaron un caso en específico y obviamente pues sirve para todos los que estén en esta misma situación. Cuando una persona tiene un riesgo de trabajo, no sé, en este caso, en este ejemplo específico, una persona estaba manipulando un objeto metálico, tocó los cables
es albañil la persona que estaba trabajando, estaba en la obra en la que estaba registrado y todo bien. Pero el señor cae inconsciente y pues de repente no sabe, como dice el dicho, no sabe y no supo qué pasó. Total de que él despertó y él estaba en la Cruz Verde. Sí. Y en ese caso, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Evidentemente la persona no puede ir a su casa, no se puede valer por sí misma. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Quién lo puede asistir? ¿Qué documentos puede llenar para que realmente se determine que fue un accidente de trabajo, que fue un riesgo de trabajo? Sí, bueno, es muy importante también, sí, que pues bueno, que no, también a la hora de que se haya determinado que el trabajador lo evaluaron, sí, médicamente, también porque la ley también hay unas lagunas, restricciones, ¿sí? Okay. En el cual pues obviamente el trabajador también, el riesgo de trabajo se haya producido a consecuencia de haber estado bien dentro de su desempeño, porque hay restricciones que se consideran, ¿sí? Porque qué tal si un trabajador se encontraba alcoholizado, bajo algún narcótico, ¿sí? Se lo dijo, me voy a producir un accidente yo de manera personal. Hay restricciones que en caso, por ejemplo, pueden llegar a ser detectables por el instituto, sí, pues en este caso no. Que hayan sido intencionales o provocadas por él. Sí, así es. O era lunes, tocayo, era lunes y llegó entre crudo y ebrio, que hay una palabrita que no quiero decir aquí al aire, que creo que le llaman credo, algo así. Entonces, ¿ahí qué procedería? Ahí, por ejemplo, es totalmente nula si se llega a detectar o a incurrir en esta responsabilidad que el trabajador, pues obviamente se subió al poste y subió la descarga, y a la hora que le hacen estudios médicos, pues salió iba bajo el influjo de un narcótico, estaba alcoholizado, sí, pues todo eso pueden ser restricciones para que el IMSS pueda otorgar una pensión, sí. Aquí ocupamos que el trabajador pues obviamente pues haya sido, ahora sí, con condiciones, cosas que pasan, pues, sí, y tuvo el riesgo y por lo tanto pero no haber incurrido en esto para que el instituto pueda proceder al siguiente paso. Sí. Muy bien. Que haya sido como tal un accidente. Un accidente. Y que el accidente tiene 3 ¿cómo se llama? Características, que es violento, fortuito y externo. ¿Va? Así es. Externo, que no depende de él. Fortuito, que pues le tocó. ¿Y cuál fue la primera? Violento, que fue de un rato para otro, fue en un momento, cuando menos pensó ya estaba escupiendo tierra, como dicen por ahí. Sí, puede cumplir 2 de estas características, tal vez no las 3, pero si son las 3 es exactamente lo que le va a pasar, ¿no? Ya está en riesgo. Definición de accidente. Porque el trabajador de plano tendrá que someterse pues a estudios clínicos, todo, pues el IMSS es el primero en que lo va, obviamente, a valorar, darle la asistencia médica. Y imagínate en ese momento, en ese lapso, encuentran que pues, se encontraba bajo algún influjo de alguna droga o algo, pues obviamente el instituto desde ahí ya no otorga una pensión, ¿sí? Oye, y ahorita pues estamos hablando de las personas que tienen seguridad social, pero ¿qué pasa con aquellas que no lo tienen? ¿Qué sucede? Aquellos que van a un seguro privado o aquellos que es muy común cuando un patrón contrata una empresa informal, ¿sí? Una empresa informal nunca va a tener a sus trabajadores asegurados. Así es. Pero pues, como se han venido 1000 casos, ¿no? Al rato llegan y oye, fíjate que falleció. A consecuencia del riesgo de trabajo falleció la persona. Oye, ¿y qué podemos hacer con la empresa? Pues la empresa tiene una responsabilidad también. Sí, porque si estaba trabajando, obviamente estaba, y dentro de sus funciones, pues también es parte responsable. ¿Cuántas empresas informales hay así que no tienen inscritos sus trabajadores al régimen de seguridad social y por lo tanto cuando sufren un accidente de trabajo no hay ninguna prestación, nada, ni te conocemos a la hora de un juicio, ¿sí? Ni te conocemos. ¿Por qué? Porque obviamente pues aquí un trabajador se queda totalmente, como dicen, bailando, desprotegido totalmente,
¿sí? Y tan el mismo trabajador como hasta su familia. Que obviamente pues los familiares, por ejemplo, yo te hablé de la muerte. En caso de la muerte, pues los beneficiarios pues pueden tener el derecho de poder ejercer alguna demanda en contra de la empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente hay sanciones en la ley. Al no tener inscrito un trabajador, ¿qué consecuencias tiene la empresa? Si ahorita que estamos hablando de la muerte de un trabajador, ¿cuántos salarios mínimos tendrás que indemnizarlo por no haberlo asegurado? ¿Sabes? Depende del riesgo. Si has visto, ¿no? Creo que en una charla lo tocamos una vez, sí. Y hablábamos que son 5,000 días de salarios mínimos, ¿sí? Que el patrón tendrá que indemnizar a sus beneficiarios, ¿sí? Por no haberlos tenido de alta en el régimen de seguridad social. Y además, ¿sí? Los beneficiarios pues podrán demandar que esa empresa pague las aportaciones al régimen de seguridad social. ¿Por qué? Porque pues, imagínate, tu esposa, tenía esposa, hijos menores, y al no tener 10 años sin seguro, 5 años, entonces, y la pensión de viudez para la esposa, la pensión de orfandad para los menores, pues no va a haber, no existe, ¿sí? Entonces ahí ya estamos incurriendo pues como fue una empresa informal, y a veces ni tan informal. Dices, oye, estas empresas las ves al día, genere y pobre, y sus trabajadores pues desprotegidos, totalmente desprotegidos. Nada más se hacen de ojos ciegos y de oídos sordos. Y ahí es donde yo les pregunto, ¿qué sale más barato? ¿Pagar la indemnización de la bolsa propia de la empresa o del patrón? ¿O inscribirlos al IMSS, pagar las cuotas obrero patronales como deben de ser? O hasta uno mismo, aquellos que son trabajadores, claro, que son empresarios, que son o que tienen tienda de abarrotes, papelerías, carnicerías o cualquier otro tipo de negocio que sea familiar o propio, pues también se pueden inscribir al IMSS. Así es. Es correcto. ¿Tú ya te inscribiste, Alex? Todavía no, fíjate, hablando de eso. Sí. ¿Qué tal si ahorita sales, vas manejando y te accidentas? Bueno, pero para mí aplica distinto porque yo tengo un seguro aparte, un seguro privado. Míralo. Un seguro privado. Entonces es piensas en tu protección, ¿sí? Si llega a pasar algo. Entonces, avanzando un poquito en el tema, ¿qué es lo que pasa? Que ya sufrió el riesgo el trabajador, y entonces ¿qué pasa ahí? Es muy común. O sea, voy a hablar lo que pasa hoy en día, ¿no? A veces las empresas que dicen, oye, no le digas al IMSS, ¿no? No vayas a decir que fue aquí consecuencia del riesgo, mejor nosotros te mandamos a la Cruz Verde, ándale. Sí, ¿por qué? Sí, ¿y que no fuiste que no te accidentaste? ¿Les ha tocado escuchar de eso o no? Aviéntalo para afuera. ¿A diario? Sí. ¿A diario? Sí. A mí sí. ¿Por qué crees que lo hagan? Pues para evitarse multas, para evitarse problemas legales, para evitarse sanciones. A que tenga vigilada esa empresa de un foco rojo, que puede ser una empresa de alto riesgo, por lo tanto súbele la prima. Así es. Sí, de riesgo, porque oye, ya hubo 2 accidentados ayer, otro, y paga la prima pequeña. Como a mí me ha tocado escuchar, por ejemplo, de constructoras que pueden ser como outsourcing, se llaman, que hacen el proyecto de algo dentro de una construcción. Vamos a suponer, es muy sonado que las empresas que fabrican o que hacen edificios subcontraten, por ejemplo, a las personas que van de electricistas, de aire acondicionado, de tabla roca, de pintura, de acabados, hidráulico, sanitario. Así es. Entonces, todas esas empresas o todos esos trabajadores que muchas veces son contratados por un patrón o por un contratista, entran a estas obras, y si se accidenta alguien, que es lo más típico, sácalo a la calle. Di que se accidentó ya afuera. ¿Dónde hemos escuchado eso? O que no sé, hay gente que incluso, y me ha tocado escuchar tantas historias de la calle que en una construcción a alguien lo tuvieron que enterrar ahí porque querían ahorrarse la multa. Entonces, ¿qué dice la ley? Artículo 59, ¿sí? ¡Anótele! ¿Qué dice?
El patrón que oculte la realización de un accidente sufrido por alguno de sus trabajadores durante su trabajo se hará acreedor a las sanciones que determine el reglamento. Caracoles. O sea, el reglamento interno del instituto. Entonces sí es muy común. Yo a mí me toca ver infinidad de trabajadores que, oye, ¿qué pasó? Tuviste un riesgo y ahora todos los veo, ¿no? ¿Por qué caminas así? No, pues que me caí de un poste, me caí cargando cajas de la espalda, me lesioné la espalda, mira, pues, me amputaron un dedo. ¿Y dónde te atendieron? En un hospital privado. Ay, híjoles, pues bueno, a lo mejor te atendieron muy bien, ¿sí? Porque pues, te salvaron tu dedo, sí, pero al final de cuentas sigues mal, hay secuelas, eso es lo que determina. Puede haber secuelas en un futuro de tu accidente, ¿sí? Así es. Y entonces nunca se reportó. ¿Por qué? Porque obviamente para iniciar esto, el patrón es el que tiene que dar el aviso al instituto, ¿sí?, del riesgo ocurrido. ¿Por qué? Porque obviamente aquí es cuando a los que han sufrido un riesgo de trabajo, ¿sí?, les dan una ST. Ajá, que es el formato ST7. Aquí está. ¿Sí? Aviso de atención médica inicial y calificación de probable accidente de trabajo. ¿Sí? ¿Podrías mostrarlo un poquito más cerca de la cámara sin que salgan los datos sensibles, mi estimado tocayo? Sí, aquí está. Entonces, por ejemplo, aquí está el aviso del patronal, un patrón que en este caso fue, obviamente, de manera formal le dio aviso al instituto, ¿sí?, que estaba regularizado, sí, que sí fue de trabajo, sí, y todo, llenando las generales del trabajador, cómo pasó, también aquí llenando los datos el propio trabajador también, ¿sí?, sellado por la empresa, ¿sí?, dirigido al instituto con la finalidad de que posiblemente fue un riesgo que sufrió el trabajador en sus funciones, ¿sí? Entonces eso es lo que inicia, eso es lo importante, porque con esto ya se acredita el reconocimiento que fue un riesgo de trabajo dentro de las instalaciones de una empresa, en este caso. Es como el acta de nacimiento del riesgo. Del riesgo. En este formato, que así le llaman al instituto. ¿Cómo le llaman? ST7. Es la que inicia, aquí está todo. Aquí es donde se califica las generales, qué salario tenía en ese momento que sufrió el riesgo de trabajo, las características de cómo pasó, quién lo atendió en ese momento, ¿sí?, las afectaciones, las personas que vieron, qué estudios se le hicieron, si se le tomaron radiografías, qué encontraron en esos estudios. Aquí está. Sí. Entonces lo importante es también el salario, porque las pensiones cuando son por incapacidades, ¿sí?, pues obviamente las pensiones de incapacidades se van a determinar con el salario del riesgo, cuando ocurrió el riesgo de trabajo. Y si estaba cotizando el mínimo ante el IMSS, imagínense de cuánto va a ser su pensión. Así es. Por eso es que les recomendamos, muy importante, que no traten de de pagar menos impuestos, porque igual así se las venden. Vas a pagar menos impuestos, entonces te voy a dar de alta con un salario menor. No hagan caso, no es cierto. ¿Y cuántas de las personas que están, tal vez que nos vayan a escuchar posteriormente al día de la entrevista, o de la plática, cuántas de esas personas van a decir, en algún momento me puede llegar a servir la información que estoy escuchando? O, oye, ¿sabes qué? Mi papá pasó esto, o mi hermano pasó aquello, por eso es que está inválido, por eso es que tiene tal afectación. Nosotros los invitamos a acercarse al despacho, a que nos echen una llamadita y pues comencemos ahí viendo el caso de cada uno de todos ustedes, para pues darles un norte de qué es lo que tienen que hacer y si es que está bien determinada su pensión por invalidez o por riesgo. Y ojo, también para los que nos están viendo, y también pues obviamente tú, al tener asegurado a tu trabajador, ¿sí?, pues qué mejor responsabilidad, te revelas de cualquier responsabilidad tú como empresa. Así Oye, es. ¿sabes qué? Te tenía asegurado, y por lo tanto ahí está el instituto que será a cargo de lo que tú tengas después de lo que pasó aquí. Yo ya te lo reconocí, ¿sí? Entonces ya el instituto es el que sigue con el trámite de todo esto, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa después? Ok, ya estuvo el riesgo, ahí está tu trabajador, ¿qué pasó? Entonces, pues obviamente no va a poder mañana salir caminando, está diciendo que sufrió amputación.
Él va a estar ahorita mientras internado en la clínica, recibiendo todos los tratamientos, cirugías por el instituto, y ahí es donde se deriva el pago de las incapacidades. Así es. Entonces, ¿quién en ese momento se hace cargo del trabajador? Una vez el instituto. El instituto. ¿Por qué? Porque el instituto ya se va a hacer cargo, el patrón no le va a pagar. ¿Sí? El instituto es el que le va a estar financiando las pensiones. Ya empieza a ser las ventajas dependiente del instituto. Las ventajas de tener un trabajador asegurado. ¿Sí? Entonces también, y también pues bueno, que lo haya tenido asegurado con su salario real. ¿Por qué? Porque si llega a acreditar, pues obviamente un salario superior, porque también se puede acreditar. Es muy común que le dieron la pensión con un salario de 300 pesos, 400, y en realidad, oye, cuando ves las nóminas del trabajador, ¿no? Nóminas o contratos de trabajo, o hasta los mismos depósitos en su tarjeta, lo doble, 800 pesos, no sé. Entonces, pues obviamente aquí es muy clara la ley. Aquí, por ejemplo, nos marca que si el patrón hubiera manifestado un salario inferior al real, el instituto pagará al asegurado el subsidio o la pensión a que se refiere este capítulo, de acuerdo con el grupo de salario en el que estuviese inscrito, sin que perjudique de que, al comprobarse su salario real, el instituto le cubra con base en la pensión o el subsidio. O sea que posterior al riesgo se puede meter en un problemón por el pago de... Pero ¿qué es lo que pasa? La gente a veces tiene la pensión, vemos a gente ¿sí? que ha venido con nosotros, se acerca, y cuando vemos su pensión, oye, pues con 300 pesos, ¿no? Y en realidad cuando vemos contratos, vemos nóminas, ¿sí? Transferencias, no sé, no, ganaba más, su salario era superior. Entonces, obviamente, ellos pueden iniciar un juicio en contra de esto, ¿sí? Así es. ¿Para qué? Para que se reconozca su salario real, ¿sí? Entonces, y no nomás el puro salario. ¿Qué tal si el instituto también, a la hora de que determinó la pensión, determinó una incapacidad parcial con un grado del 45 y en realidad era el 75? Sí, sí, porque suele también pasar que las calculen mal o que las determinen mal. Sí. O como en el caso de otra persona que vino, que no lo han querido pensionar por riesgo de trabajo, a pesar de que esta persona es conductor, que no ve con un ojo, y que aparte tuvo afectaciones en su cerebro a raíz de un choque haciendo su trabajo. Entonces la empresa no lo ha querido pensionar, no lo ha querido, pues ya desligar de su trabajo. Ya sí lo tienen trabajando. Ya sí lo tienen ahí. Sí, aquí hay que ver también el instituto en qué momento lo evaluó para decir, pues ¿sabes qué? Ya este cuate es apto para que pueda seguir trabajando, ¿no? Porque obviamente el instituto, aparte que al momento que sufren el riesgo, pues le va a brindar toda la atención, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El instituto tendrá también que ver, determinar si lo manda a trabajar, ¿sí? O en su defecto otorgar la pensión, ¿sí? Es lo que tendrá que evaluar. Primero una parcial en caso de que... Porque el instituto, ya sufrió el riesgo de trabajo, ¿cuántas semanas tiene para poder determinar esto? Así es. ¿Sí? El instituto no puede tenerlo en observación 2 años. No. La ley marca que son 52 semanas, ¿sí? En el cual tendrá que tenerlo en evaluación, ¿sí? Que no exceda 52 semanas. ¿Por qué? Porque obviamente ya es donde, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Por qué no lo has mandado a trabajar? ¿Por qué sigue aquí? ¿Sí? Entonces determina, ¿sí? O lo mandas a trabajar o se le otorga su pensión de manera provisional. La provisional, ahí el instituto podrá optar y decir, sabes que de mientras te damos una provisional, porque si tienes consecuencias derivadas del riesgo de trabajo, y por lo tanto te doy tu pensión por 2 años de manera provisional hasta, ¿sí? Que igual si se comprueba que mejoraste con cirugías, mejoraste con ciertas alternativas que el propio instituto tiene con sus capacidades médicas y doctores que hoy en día hay en sus clínicas, pues obviamente atenciones, que haya
O sea, hay rehabilitaciones, ¿sí? Oye, tocayo, y hablando de ese tema, perdón por la interrupción, me acordé porque, pues hablando del punto del personal del mismo instituto, pues hay veces en que hacen como trampas, hay veces en que ven joven a una persona y no, es que tú tienes 35 años, no te puedo pensionar de manera total, vete a trabajar, aunque seas un peligro para la sociedad porque haces ciertas funciones que puede poner en riesgo a otra gente. Entonces, en ese supuesto, ¿qué es lo que se puede hacer para, no sé, a lo mejor denunciar esas malas prácticas dentro del instituto o del personal del mismo instituto? Bueno, pues es que al final de cuentas el trabajador tendrá la opción de ser evaluado, ¿sí? Por eso el trabajador pues puede optar por un juicio en contra del instituto, ¿sí? En el cual pues obviamente peritos en medicina del trabajo determinen, ¿sí? Si en realidad amerita una pensión o no. ¿Por qué? Porque en este caso tendrán que optar, si hay peleas, hay conflictos en cuestión, por ejemplo, que estamos hablando de los riesgos de trabajo, en cuestión a los porcentajes, ¿sí? No, me la dices la pensión con el 45, no, a mí me correspondía el 75. Y a la hora que son revisados por médicos, pues obviamente determinan que sí, era más alto. ¿Sí? Entonces, por eso aquí la opción del trabajador, pues bueno, si es, en pocas palabras, bateado por parte del instituto, pues tiene la alternativa de poder demandar. ¿Sí? ¿Para qué? Pues, por parte de un juicio sean acreditables sus padecimientos que tiene. ¿Y qué necesita presentar para que pueda acreditar todo esto para aquellas personas que no lo saben? Bueno, ahorita que estamos hablando con el riesgo de trabajo, pues es muy importante primero esta hojita, ¿sí? La que hablamos, el formato ST7, ¿sí? Con la finalidad de que pues obviamente haya sido reconocido por la empresa el riesgo, ¿sí? Ya de aquí nosotros podemos ver, ¿sí?, que fue calificado como sí, y ya posteriormente pues vamos a ocupar la resolución, la resolución de pensión. Se la otorgaron provisional. ¿Y qué pasó después? La provisional es por 2 años, la pensión por incapacidad. ¿Por qué? Porque en ese lapso de 2 años puede haber mejorías, y si hay mejorías, no te pensioné 2 años y síguele y a trabajando. regresarle a trabajar, ¿sí? Pero ¿qué pasa si en esos 2 años pues, no hay mejoría? Hubo complicaciones o se le derivaron otras enfermedades, las secuelas, ¿sí? Entonces el instituto pues tendrá que otorgar la definitiva, la suspensión, que pues obviamente le va a durar para toda su vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente ya aquí es donde ya me otorgo la pensión definitiva al grado del riesgo, ¿sí?, detectado en la tabla de evaluación de incapacidades permanentes, ¿sí?, de acuerdo a las disminuciones que perdió derivadas a su accidente. Bien. ¿Sí? Y entonces aquí nosotros, ¿qué es lo que hacemos? ¿Sí? Ok, ya la persona pues llega con su documentación, mira, aquí está, te cubrieron sí o no las incapacidades como debió haber sido, ¿sí? Te dieron el porcentaje el cual debería de haber sido, el que te ¿sí?, correspondía, te otorgaron la provisional y después te la quitaron, ya no te dieron pensión, te regresaron a trabajar, pero tú no te sientes apto, ¿sí? Entonces todo eso es lo que podemos observar y ver, ¿sí?, y buscar que la pensión pues obviamente pueda ser totalmente definitiva y con un incremento de porcentaje, porque pues yo he visto que las personas cuando obtienen su resolución les dan un porcentaje, pero tú no sabes si ese es el correcto. Eso te lo da el instituto, pero he visto dictámenes periciales en el cual determina que no, es un porcentaje más alto, que debería ser, sí, un porcentaje más alto. Obviamente hay especialistas, doctores en peritos en medicina del trabajo, que se determinarán cada limitación orgánico-funcional de la persona, y en la cual pues obviamente puede haber un aumento en su porcentaje, porque recordamos, entre más porcentaje haya, pues más alta va a ser la pensión. Y también en cuanto al salario, ¿no? Sí, el salario sea mejor, pues va a ser más grande la pensión. Oye, y otra pregunta más o menos como por ese mismo sentido. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona pues realmente sufre afectaciones y el instituto le da de más?
¿hay algún verificador que vaya y cheque que esta persona no tenga lo que declaró y que le quiten la pensión? ¿Cómo que le dio de más? Vamos a suponer que hay una persona que dijo que no podía caminar, que ya estaba inválido de la mitad de la cintura para abajo, y que en algún momento alguien de algún verificador o alguna persona del IMSS vaya a su domicilio y lo encuentre jugando fútbol. O sea, ahí en ese supuesto, ¿qué puede pasar? ¿Que le quiten la pensión? ¿Que lo amonesten o que pase algo? Bueno, es que... ¿O se puede llegar a presentar la situación? Bueno, es que para que el IMSS otorgue una pensión, posiblemente la persona tuvo que haber pasado por estudios médicos, ¿sí? O sea, es muy lógico pues de que veas a una persona jugando fútbol y le dieron una pensión porque pues obviamente tuvo lesiones en su espalda, ¿sí? Entonces digo, pues son ilógico pues por la cuestión de que sí están los padecimientos reconocidos, hay padecimientos reconocidos, ¿sí? Sus enfermedades también, ¿sí? Entonces el instituto también sí pues llega pues, a observar eso, pues yo pienso que quitaría hasta la pensión, ¿no? Pero si el mismo IMSS se la dio, pues, entonces quiere decir que sí existen los padecimientos, ¿sí? O al menos de que se los hayan inventado para pensionarlo, no sé. Pero en realidad pues bueno, si se está dando una pensión por estos seguros, ya sea riesgo de trabajo o una invalidez, ¿sí? Pues obviamente es porque hay padecimientos, hay ciertas disminuciones de su cuerpo que lo limitan, por eso es este tipo de seguros. Bien. Mi buen Alfredo, andas muy callado ahora. Estoy recordando todas las preguntas que nos hicieron. Por ahí me comentaba una persona también, ¿qué es lo que pasa cuando al accidentado le dieron su incapacidad provisional, su pensión provisional? ¿Qué pasa con el patrón? ¿Cuál es su obligación durante este periodo de la pensión provisional? Que nos hablabas tú que es de 2 años. ¿Qué pasa? ¿Lo tiene que dar de baja? ¿Lo tiene que finiquitar? ¿Lo despide? ¿Qué es lo que pasa con el patrón? ¿Hasta dónde llega su responsabilidad en esos casos? Bueno, aquí por ejemplo el patrón pues tendrá que, si el instituto considera reubicarlo a trabajar una vez concluida su rehabilitación, le podemos decir, ¿sí? El patrón tendrá la obligación de reubicarlo dentro de la empresa. Ya terminó mi incapacidad. No, pero digamos en el inter, del día 10 que se accidentó hasta el día, son 2 años, 700. En ese inter que tiene la pensión provisional, ¿qué pasa con el patrón? O sea, el patrón tiene que estar pagando las cuotas solo patronales, lo da de baja, ¿qué pasa en ese caso? Ah, claro, o sea, el patrón tendrá que seguir pagando las cuotas, ¿sí? No puede darlo de baja. Por ningún motivo puede darlo de baja. Por ningún motivo, ¿por qué? Porque ya está incurriendo en una responsabilidad. Al rato viene, regresa el trabajador, pues oye, el IMSS me regresó, me levantó, ¿sí? Ya me cubrió las incapacidades hasta tal fecha, ya me rehabilitó, me dio medicina, hubo cirugías a los cuales fui sometido y ya estoy muy bien, me siento muy bien, perfectamente. Ya está listo para ponerse a trabajar. Y es muy común, eso es otra cosa que pasa. Regresa a laborar ese trabajador y el patrón lo ve como que no apto. No, este cuate no está apto para este trabajo, lo siento que puede volver a caer o ya no, por ejemplo en el caso que tú decías, oye, pues si verá bien o no verá bien, y es una empresa de autotransportes, entonces ahorita ¿no has visto las noticias cuántos accidentes hay? Sí. Ha habido. Entonces esos trabajadores que desempeñan esa función de conductores también es algo muy delicado. Es algo muy delicado, ¿sí? Sí, pues. Entonces imagínate esa persona la regresaron a trabajar, ¿sí? Y con condiciones que él dice estar bien, ¿sí? Pero ¿se estará bien o no? Entonces, ¿qué tal si perdió visibilidad y por lo tanto se puede originar otro riesgo? Entonces el patrón a veces dice, no, este cuate ya no. No, y aparte también para las empresas pues les aumentan el riesgo, ¿no? Yo ya no te voy a reubicar. A ti como trabajador, entonces por lo tanto, pues ¿dónde lo pongo? De oficinista
¿Qué lo pongo a hacer? No, pues gracias, oye, pues Terminan poniéndolo pues de patitas en la calle. adiós. Y entonces, ¿qué se deriva? Oye, pues me despidieron. ¿Por qué? Porque el patrón que tenía la obligación, una vez pues pasado todo este proceso que el IMSS da al trabajador para que se pueda reincorporar sus labores, ¿sí? Pues ¿qué es lo que pasa? Pues el trabajador se siente bien, pero llega dentro de la empresa y pues la empresa ya no es apto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se puede derivar un despido injustificado para el trabajador. ¿Por qué? Porque ya no... Pues ¿dónde lo pondrías, tocayo, si no tienes una vacante o algo? Y la verdad, pues a ti lo que ocupas son conductores sanos, ¿sí? Que vean bien, que estén certificados. Entonces el deber ser sería liquidarlo conforme a derecho y Liquidarlo. termina la responsabilidad del patrón, términos correctos y... Eso sería la forma correcta, pero nomás, a veces, ¿qué es lo que pasa? Ya no hay trabajo, ¿no? Y ya ni le contestan el teléfono. Y ahí está tu finiquito de 1,000 pesos. Muy bien. Sí, que se han llegado muchos así a nosotros también. Sí. Y por otro lado, pues de plano ya no se puede rehabilitar, le dan la incapacidad. Sí, es el proceso La definitiva. Es el proceso de adaptación. Que ya en ese transcurso te rehabilité, tuviste casi un año, 52 semanas para rehabilitarte, cirugías, medicamentos, y por lo tanto la persona continúa en adaptación, porque si fue un riesgo de trabajo muy fuerte, después otorga la pensión provisional, Okay. que es para el periodo de adaptación, ¿sí? Y por lo tanto ese periodo de adaptación es cuando también el trabajador puede haber mejoría o no, y ya el instituto tendrá que definir también, una vez concluida ese periodo de adaptación de 2 años, que es la pensión provisional, si otorga de manera definitiva una incapacidad total o permanente. Ok, entonces en este caso la responsabilidad, vuelvo a lo mismo con el patrón, pues el mismo instituto te determinó incapacidad, te dio tu... ¿Una parcial? No, sí, te dio la parcial o total. Porque imagínate una total. ¿Qué tuvo que haber sufrido el trabajador para una total? Pues imagínate perder las 2 extremidades, perder un ojo y... Hay que ver. Sí, hay varios supuestos, perder un ojo, un pie y una mano. Sí, que puedan llegar los 2 ojos. A una limitación al 100%. O sea, aquí nuestra tablita, ¿sí? Hay una tablita que nos dice la tabla de evaluación de incapacidades permanentes, ¿sí? Por cada riesgo, por cada pérdida. Por ejemplo, aquí cada pérdida orgánica. Ahí está, mira, por la pérdida del dedo anular o del meñique, 12%, ¿sí? De la pérdida de la falangeta del anular o del meñique, 4%, ¿sí? Entonces, de aquí para acá, ahí está, ¿sí? De la mitad para atrás. Eso es una tabla que especifica. Entonces todo esto se va sumando. Si hay limitaciones o pérdidas del cuerpo humano que llegan al 100%, pues se considera una total. Pero si no llega a ese 100%, pues por lo tanto es una parcial, ¿sí? Okay. Pero ¿será correcto el porcentaje que le dieron a esa persona? ¿Será acaso que es eso lo que le determinaron y fue correcto? ¿Será un poco más? Pues ya lo determinará un perito, ¿no? Pero bueno, pues sí se tiene que estudiar el caso. ¿Le dieron y cuánto le dieron? Ahí en ese caso al del autotransporte. Ajá, el que sufrió la descarga eléctrica. No recuerdo, te mentiría, O sea, pero yo sí 30 y recuerdo tantos, ¿no? como el 32, 35%. ¿Me hablaste de cuántos experimentos? ¿Qué tuvo experimento? ¿De qué pierna? De la pierna derecha. La pierna derecha. Fue como de la pantorrilla hacia abajo. Ajá. Amputación de 3 dedos de la mano izquierda. ¿Cuánto vaya, tocayo? 50, 15 más. Y Ahí pásame el tumbaburros. El desprendimiento de la pantorrilla 35. era el 35, ¿eh? A ver, tocayo. Creo que era el 35, 30, Vamos a ver 35. la tablita. Sí. Es el ¿cómo se llama? Ay, tocayo, es que vienen tantas. Un ejemplo, ¿no? Número 35%. 35%. Más fueron 3 dedos, ¿no? 3 dedos de la mano izquierda. El meñique, el anular y el medio. El medio, así es. El meñique era el 4%, ¿no? Ujú. El anular era el 15.
el 15 más 15 y el medio, otros 15, pues ahí va el 69%. 69. Y a lo mejor es un Y poco el más. ojo, a Ah, Borre le tocaba. El ojo estamos hablando que es el 30%, más el 30%, pues el 99%. ¿Y cuánto le Y determinaron? el IMSS dice que el 65, Ujú. 35. No, el 36, 37. Oye, dices, 30, a ver, 33%. hasta te dice, a ver, vamos viendo la tablita, ¿no? Y ya, oye, no me cuadra el porcentaje. Vamos viendo, pero con el ojo que ya no tiene, entonces ¿Será no correcto? vimos nada. ¿Será correcto la resolución con lo que dice la tablita? Definitivamente no. Entonces, puede que haya un aumento ahí. Pero Ok. en otro ejemplo, por ejemplo, el que fue derivado de un Entonces, choque. si se acredita Ajá. que sí, en juicio, si hay un... Ok, el IMSS otorgó 45, 35, 65, pero si en un juicio se acredita 75, ¿crees que no crees que sí o no le aumente a su pensión mensual? Pues claro que sí, vamos a hacer el ejemplo. Claro. Imaginemos que estaba dado de alta con el mínimo, porque al parecer así era. Entonces, Así es. si el señor estaba ganando 200 pesos, 200, ¿cuántos? 207 por 30, 6,210, lo multiplicamos por el 37% que me parece que le estaban determinando. Él estaba recibiendo 2,297 pesos, 2,300 pesos. Anótamele por ahí, mi estimado. Y en el laudo se determinó, supongamos que se termina ¿cuánto le ponemos? El 99%, porque ya sacamos la cuenta de lo que realmente vale cada miembro que perdió. ¿Qué le pelearíamos? Pues no era una parcial, IMSS, era una total. Era una total. Una total. Sí. Entonces, de recibir 2,297, recibiría prácticamente 6,200 pesos. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Sí, claro. Estamos hablando de una diferencia de casi 4,000 pesos. Y imagínate, y si podemos llegar a acreditar un salario más alto que el patrón no lo haya tenido inscrito. Es correcto. Pues, Esto suponiendo, acuérdense que no, tomamos como ejemplo tendría 207 que ser pesos. mayor porque Dijiste era- 200, y si ganamos era 400. operador de grúas. ¿Cuánto le quedaría? Con 400 y definitiva. No, pues estamos hablando de 6,000 más 4,000, casi 10,000 pesos más. ¿Cuánta gente hay con la pensión así? Que no saben si fue bien calculada o no. Así es, entonces pues es ahí. Y a él a simple vista se le ven las afectaciones, obviamente. O sea, no puedes esconder el brazo, no puedes esconder el ojo, no puedes. Pero hay otras personas que a lo mejor por el mismo trabajo tengan otro tipo de afectaciones internas. Fíjate, hay algo que nos pasa muy, muy seguido, Alex. Yo pienso que, la verdad, yo nunca he entendido al IMSS. Porque hay riesgos de trabajo y coinciden los doctores internos del propio instituto en determinar que la incapacidad fue hasta el 25%, ¿no? Y es muy común que alcances a ver así pensiones, ¿no? De que, oye, fue reconocido un 25%, ¿qué pasa ahí? El instituto otorga la pensión, sí o no, con un porcentaje del 25%. O sea, estamos hablando de un porcentaje que para el instituto a lo mejor fue el 30%, pero ahora que emiten la resolución, no, Dicen a el 25%, ¿qué pasa? ¿Puede otorgar la pensión el instituto con ese porcentaje mínimo? ¿Sí o no? Pues es que depende de O las sí. funciones de la ¿Se va? persona, ¿no? ¿Expediría la pensión, sí o no? Yo me imagino que sí. ¿Por qué? Porque si no afecta mucho o no afecta en ¿cómo decirlo? Si en el rubro en el que él está ya no puede trabajar, pero sí puede desempeñar sus funciones en otra cosa, Uh-huh. o sea, sí le dan esa pensión, pero ya no tendría que trabajar en lo que trabaja. Uh-huh. Tendría que estar en otra área o en otro puesto. Ojo, aquí por ejemplo, el instituto a veces puede que sí hayan sobrepasado arriba del 25, que hayan sido del 30, 35, Ujú. pero ellos
¿sí? Por no pagarla. No sé, me toca ver a veces muchas resoluciones así, Alex, del 25%, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando es el 25%, hay una pequeña aquí fracción que nos menciona que cuando una incapacidad es declarada permanente parcial, ¿sí? Hay una fracción acá abajito que nos menciona: si la evaluación definitiva de la incapacidad fuese de hasta el 25%, se pagará al asegurado en sustitución de la pensión, sustituyendo la pensión, una indemnización global equivalente a 5 anualidades de la pensión que le hubiese correspondido. Entonces, 5 anualidades. Híjoles, entonces estamos hablando de esos. ¿Cuánto te salió? ¿6,000 pesos? Lo que le terminaron serían 2,200, 2,300 prácticamente. Ok, entonces, si aquí, por ejemplo, estamos hablando de una persona que sufrió un 25% del riesgo, hasta el 25%, dice el IMSS: no te doy la pensión, te sustituyo la pensión porque es un porcentaje muy mínimo y te pago 5 anualidades. ¿Cuántos son 5 anualidades? De esto son 2,300 por 12 y por 5. 138,000 pesos. Tomando en cuenta que es el salario del día de hoy, pero ¿qué tal que fuera un salario del 2010? ¿O qué tal que fuera un salario del... Entonces, no sé, del 2020? No, pues del 2017. 2017. ¿Será correcto? No lo sé. ¿Tú te irías con los 5? No. ¿O te irías a que te revisaran si el porcentaje es arriba del 25? Prefiero invertirle mejor a que haya una revisión de... No te miento, me ha tocado ver así resoluciones con el 25 que les han pagado la anualidad, las 5 anualidades, ¿sí? Y al rato, ya cuando los sometemos a estudios médicos, clínicos, por peritos designados en la materia, ¿sí? No, esta persona tiene el 60. Los peritos determinan. Entonces, imagínate. Híjole, no, pues sí. Qué cambiazo. No manches. Pues entonces es como darte una pensión por 5 años y adiós, ¿no? Gracias por justamente participar. ahorita Entonces, que me acuerdo. ¿por qué? Porque aquí ya si son 5 anualidades y el trabajador ya no se va a poder acomodar. Y está mal. No se va a poder acomodar en cualquier puesto. ¿Y qué hacen después? O sea, ¿de dónde van a subsistir? ¿De dónde van a mantener? Este dinero, 100 y tantos mil pesos que calculamos, ¿cuánto le va a durar? Entonces yo preferiría mejor, o ¿qué le recomendaría? Ojo IMSS, @IMSS. ¿Qué le recomendaría? Pues ¿Qué podemos hacer ahí? Que se verifique, que demande, que promueva recursos de inconformidad en contra del instituto. Que haga todo lo que pueda, pero para no ver quedarse con esa si es resolución. cierto o no es cierto este porcentaje que le están dando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser un porcentaje que sí rebasa y por lo tanto es ameritar una pensión definitiva. Entonces yo aquí juego y les digo, ¿qué te conviene más? ¿Crees que sea el 25, hasta el 25? Pues estamos hablando que si realmente fuera el 25, ¿vas a poder 3 dedos. ¿Vas a poder subsistir con estas 5 anualidades? Si fuera lo correcto, yo creo que está bien. Imagínate que yo pierdo 3 dedos y me dan 138,000. Sin problema, puedo hacer otra cosa. Sí. Sí. Porque es lo correcto. Pero si tenía el 60 y tantos % es porque ya no puede caminar. Sí, ya no puede ver. A lo mejor el instituto nomás te evaluó los 3 dedos, pero ¿qué tal si de parte de acá la muñeca ya no tienes flexibilidad? Acá hay otro porcentaje también. Claro. Y este no fue evaluado. Fácil, ya sobrepasa eso fue el lo que 25. le pasó a una persona que vino con nosotros. Ella es costurera. Ella fue del año pasado. Ella es costurera y lo mismo. El IMSS le calculó una pensión parcial. Ella la pensionaron en el 2015 y un día le dejaron de depositar la pensión y fue a reclamar el por qué. Le dijeron, no, ¿sabes qué? Aquí está lo de 5 años precisamente, ya no vuelvas, aquí está, te lo voy a adelantar. Dame de mal, ¿va? Da como que se quiere pagar solo. Sí, ya. Entonces, eso fue lo que le sucedió a la señora. Ahora, ¿estas personas pueden aspirar a una pensión por cesantía? Bueno, aquí es donde ya estamos hablando de la compatibilidad de las pensiones, ¿sí? Que es un capítulo diferente dentro de la ley de seguro social, pero eso estamos hablando que
son personas que son trabajadores y pues no sabemos en qué momento les pueda llegar a pasar algo, ¿no? 18, 19, 20, 21, 22 años, no sabemos, a lo mejor nunca sufren un riesgo de trabajo, ¿no? Sí. Pero bueno, estamos hablando ya llegar a una pensión de cesantía, pues estamos viendo la opción de que, pues obviamente, conforme eres trabajador, pues puedes tener riesgos, ¿no? Y por eso se contempla ese seguro. Claro. Ya después, con posterioridad, hay un seguro contemplado que es el Se supone seguro que son cesantía. varios seguros los que ofrece el instituto. Sí, que obviamente ya estamos hablando de trabajadores que nos han llegado de 30, 40 años, ¿sí? Pero ya, obviamente, ¿qué es lo que pasa cuando tienen su pensión y llegan a la mayor edad? ¿Sí? Hay que ver si es compatible su pensión o no, ¿sí? De lo que hablábamos la vez pasada, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué es lo qué pasaría? ¿Si puede tener las dos pensiones? ¿Sí o no? ¿En qué supuestos sí y en qué supuestos no? No, pues es que las pensiones no podrán rebasar del 100% también. ¿Del 100% de qué? ¿Del cálculo Del 100%. de su salario? Ujú. De su salario de cotización al momento en que sufre el riesgo de trabajo. Ujú. ¿Por qué? Porque obviamente ya cuando se pensionen por cesantía, pues estamos hablando de pensiones ya más altas, son Sí, claro. pensiones más superiores, ¿no? A lo mejor ahorita en este caso le daban 2,000, 6,000 pesos, ¿sí? Y a una cesantía es muy diferente. Entonces, no puedes a los 60 años y no te vamos a dar la cesantía porque tienes la de la pensión por riesgo. No, pues no, ¿sí? Hay pensiones que sí son compatibles, ¿sí? Con unas con otras. Por ejemplo, me ha tocado ver pensiones de invalidez con riesgo, ¿sí? Y tienen ambas, pero no rebasan de un 100%, ¿sí? Diagnosticado por el instituto. No sé, una invalidez del 58, un riesgo valuado en un 30%, ¿no? Rebasa un 100% y por lo tanto pueden ser compatibles y tener ambas. Y Sí. aquí depende, pues, bueno, más bien lo que hace más valor al monto de la pensión, pues es también el salario registrado con el que lo tiene el patrón, ¿no? Uh-huh. Porque si igual vamos a lo mismo, si lo tiene registrado con un salario bajo, pues también su pensión va a ser muy, muy pequeña, ¿no? Entonces, Es correcto. aquí es recomendable que de vez en cuando le echen una leída a su reporte de semanas cotizadas, que es gratuito y que lo pueden descargar desde la plataforma del IMSS, y que ahí refleja la realidad de lo que es su Mira, de hecho, salario actual. Aquí me le dejaron una notita la vez pasada que la estaba leyendo el tocayo: compatibilidad, incompatibilidad. Es correcto. Aquí hay un apartado, es muy interesante ese apartado porque obviamente hay que ver qué tipo de pensión tiene esa persona para ver si puede ser compatible con la otra, ¿sí? O en su momento, ya llegando a la edad, sustituir esa pensión por la cesantía, ¿sí? La que más le convenga, Bien. ¿sí? ¿Y qué dice la compatibilidad? ¿Ahí lo tiene? Pero ¿con cuál? Es que son la de viudez con, la de Imaginemos que la de tiene orfandad con, la de ascendientes con. Imaginemos que Riesgo. tiene un riesgo y es que tenemos varios casos así. Ujú. Don fulanito, Mira. que tiene 53 años y tiene un riesgo de trabajo. ¿Qué es lo que va a pasar a los 60 años? ¿Qué dice aquí, tocayo? Me gustaría que lo leyeras, perdón. Artículo 75. 170. 175. Existe incompatibilidad en el disfrute de las pensiones contenidas en este capítulo en las situaciones a que se refieren las siguientes reglas. Ahí están las reglas. 1. Ojo. Pensiones. Las pensiones de invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada son excluyentes entre sí, que quiere decir que es una o es otra de estas anteriores mencionadas. Así es. Entonces, del tema que estamos hablando, ¿hay excluyentes? Claro. La segunda, la pensión de viudez es incompatible con el otorgamiento de una pensión de orfandad. Y 3, la pensión de orfandad es incompatible con el otorgamiento de cualquier otra pensión de las establecidas en este capítulo, hecha excepción de otra pensión de orfandad proveniente de los derechos generados por el otro progenitor fallecido. También es incompatible con el desempeño de un trabajo remunerado después de 16 años. O sea, ¿no puede tener un huérfano la pensión de los dos padres o sí? En el caso muy en específico. No, es que Pues ahí es la excepción. a veces hay muchos errores. Por ejemplo,
no sé, tiene 6 hijos, ¿no? Falleció la persona y, oye, la pensión de viudez, ¿cuánto es una pensión de viudez? ¿Qué porcentaje es? ¿De viudez? Ajá. El 90%. El 90%. Y tenía 6 hijos. Solamente le van a tomar en cuenta 2. Y si tenía 6, a veces la gente se equivoca y dice, me van a dar por cada hijo, ¿cuánto es? 5%. No, pero por ejemplo, si tuviera solamente un hijo, ¿qué porcentaje si es solamente un hijo es el 5, pero si son los 6 se divide entre los 6. Uh-huh. Bueno, hay un porcentaje que es el 20%, ¿sí? Por ejemplo, tenía 6, a veces la gente se equivoca y piensa esto, ¿no? Me van a dar la pensión de viudez del 90, más cada hijo el 20, 2, 4, 6, 8, 10, ¿sí? 12, entonces voy a tener el 100 y tantos, 190%, no sé, ¿sí? Entonces, obviamente no puedes tener así. Ese es el primer error que a veces comete la gente, que dice, esto me va a pagar el 100 y tantos. No, ¿por qué? Porque hay una regla que dice que no puede superar el 100% de la pensión. Entonces, por ejemplo, aquí se empieza a disminuir, ¿sí? Puede llegar para pagarse ese 90% de la pensión de viudez, ¿sí? Interesante está todo esto. Sí, entonces hay que ver, o sea, cada caso hay que ver si puede ser compatible o no con otra pensión que pueda llegar a tener la persona. ¿Sí? Hay excluyentes entre sí las existen. Tan solo en el tema de las pensiones, la pura viudez nos da para un capítulo completo, para un en vivo completo. Aquí está, compatibles, incompatibles, ¿sí? Entonces, pero hay que ver cada caso, ¿qué pensión tienes tú para decirte si es compatible o no, o incompatible con otro? Claro, ¿sí? Claro. Entonces, pues déjenos ahí en los comentarios cuál es su caso, cuál es el caso de un conocido, de la tía, del primo, del vecino, y con todo gusto les podemos aquí aclarar. Otro tema que se nos haya quedado ahí en el tintero, mi estimado Alex. Creo que por el momento va a ser todo, porque es algo muy extenso y si no aquí nos vamos a llevar 6 horas. Las 8 ya. Sí. Entonces, por el día de hoy nos vamos despidiendo, mi estimado tocayo. ¿No dejaron mensajes o algo? No. Pues al parecer las preguntas que nos hicieron a lo largo de la semana. Creo que hay una llamada. ¡Producción! Recordemos que no tenemos producción. Todavía. Aún. Pues el día de hoy damos por terminado este tema. Nosotros creemos que agotamos todo el tema, que quedó todo claro. Si no es así, háganoslo saber a través de los comentarios. Por favor, comparta. Creo yo, si no me dejan mentir mis colegas, que es un tema muy importante, porque historias vemos a diario. Nosotros por aquí, de lo que hemos comentado, pues no son realmente historias inventadas, son historias que nos llegan aquí al despacho. Podríamos escribir un libro o varios, podríamos hacer varias Rosas de Guadalupe. Sin embargo, pues decidimos hacer esta labor, darles la solución. Entonces, no son historias inventadas, son historias que nos llegan aquí y que afortunadamente o infortunadamente son personas que llegaron aquí. Hay otras que nunca les llega esta información. Entonces, les pido de sobremanera que compartan, que pues le den ahí un mensajito, un comentario, un like. Créame que es muy importante, porque entre más interacción tengan a través de las plataformas, pues vamos a llegar a más gente y va a tener más información, más gente esta información que es tan valiosa. Así es. Mi estimado Alex, ¿algo que tengas que agregar? Las gracias solamente de la atención de toda la gente. Y gracias al tocayo Edgar Lalupú, que hoy sí no nos pudo acompañar y pues esclarecer muchas dudas. Tocayo, ¿algo que tengas que agregar? Pues siento que con lo que platicamos, lo principal fue el seguro de riesgos de trabajo, que pues digo, a día los vemos, ¿no? Yo siempre, la verdad tengo una costumbre siempre de ver un repartidor, cuando vengo siempre manejando aquí a mi oficina, ¿sí? Cómo me toca ver repartidores tirados, de repente, por ejemplo, hace rato venía y vi la Cruz Roja aquí atendiendo a una persona, una empresita por aquí al ladito. No sé qué le habrá pasado al trabajador, pero estaban ahí. Entonces, no sé, pero seguido me toca ver, no sé si a ustedes les toca o nomás a mí, ver a un accidente, automovilístico. Sí, me ha tocado mucho. Y puede ser un riesgo. A lo mejor esa persona iba a laborar y trabajaba en las pizzas de aquí abajo, que no me acuerdo el nombre de las pizzas. Entonces, ¿o no lo ven a diario ustedes?
Sí. ¿No ven un accidente Pues automovilístico diario? desde las alturas, a cada ratito vemos. Ay, la ambulancia el otro día que se estampó. Sí, híjole. El de la bicicleta. De la bicicleta. Entonces por hoy nos despedimos. Si le seguimos, créanme que nos dan las 10, 11, una como la canción. Y pues no es el tema. Así que por el día de hoy nos despedimos. Esperamos verlos el próximo viernes. Un tema muy importante. ¿Ya lo vamos diciendo desde ahorita o se lo reservamos a lo largo de la semana? Pues, ¿qué tal si lo dejamos como sorpresa? Vamos a dejárselo por sorpresa. A partir del lunes van a estar recibiendo información del próximo tema que vamos a tener en el en vivo de todos los viernes para el próximo viernes, ¿qué es? ¿19? 19 me parece. Entonces por el día de hoy nos despedimos. Que tengan muy bonita noche. Hasta luego.